justamente este taller es un poco un campanacito, un campanazo de que ya va a ocurrir. El viernes empieza a sesionar en México el Tribunal Permanente de los Pueblos, después de 2 años de trabajo, de vinculación con el tribunal, de que ni siquiera es que de pronto a nosotros se nos hubiera ocurrido, sino que poco a poco entre mucha gente fue como acomodándose la idea de que debíamos buscarlo. Andrés buscó el contacto inicial y durante estos 2 años se ha ido trabajando como en hacer un acercamiento concreto, teniendo en mente algo que es muy importante, que el Tribunal Permanente de los Pueblos es un proceso en donde la gente agraviada tendría que estar en el centro, ¿no? Entonces, yo creo que una de nuestras primeras precisiones es que este proceso de 2 años es un proceso que tarde o temprano, a la gente que hemos estado cerca de que eso ocurra, estamos buscando como estar como en las orillas para que los movimientos realmente existentes que de pronto tienen una serie de agravios puedan estar en el centro y presentar, digamos, sus agravios ante un tribunal, como decía Andrés, de una manera muy concreta, porque es un tribunal de conciencia, es un tribunal ético, no es vinculante, y esto significa una serie de ventajas que ya hablaremos en la parte 2. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que nos hacía el tribunal. ¿Por qué un tribunal como el Tribunal Permanente de los Pueblos en México? Pues no tienen instituciones democráticas ustedes, no hay partidos, no hay votaciones, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué el Tribunal Permanente de los Pueblos en México? ¿No? Esa fue una de las primeras preguntas que nos hicieron. Y nosotros viviendo en México decíamos, bueno, si es que ustedes desde allá no han visto todo, ¿no? Y creo que es muy importante darnos cuenta de las condiciones imperantes en México desde hace unos años y que resumidas o digamos sistematizadas en un solo documento, pues es una película de horror de las más tremendas que haya podido hacer cualquiera de los cineastas de horror del planeta, ¿no? Más de 50,000 muertos, más de 10,000 desaparecidos, los migrantes, ya nada más con el índice de migrantes que hay hacia Estados Unidos ya podemos tener un indicio muy fuerte, el desmantelamiento brutal del campo, la devastación ambiental que corroe el país por todas partes, gracias a... Es decir, esta devastación ambiental ni siquiera está vista ya por nosotros como meramente un asunto para ambientalistas, sino es el actuar concreto del capitalismo realmente existente sobre las regiones de este país, ¿no? El ataque a los pueblos del maíz, a lo que es la soberanía alimentaria, a lo que son las comunidades indígenas, a los territorios a través de la minería. Digo, podemos seguir y seguir todo el desmantelamiento, digamos, del sistema de salud, la impunidad rampante a la que ha llegado el Estado mexicano, con algo que es muy fuerte. Todo esto empieza, y esto por supuesto lo va a ahondar, estoy seguro, Magda y después Andrés, empieza, ¿cómo decir?, su recrudecimiento con el Tratado de Libre Comercio. Nosotros hoy vemos, después de 10 años de ver este libre comercio, estamos empezando a entender que los tratados de libre comercio en realidad son matrices de gobierno que sustituyen, aunque sea por vía de los hechos, pero sustituyen las legislaciones, los aparatos jurídicos de un país, de un Estado, ¿no? Y la sustituyen con una serie de criterios, normas, estándares, procedimientos, manuales de operación, todo esto que tarde o temprano acaba dándole la vuelta, digamos, a las legislaciones nacionales, a lo que debería ser el Estado de Derecho. Pero esto no está hecho como a trasmano, sino que finalmente hay, por un lado, un desmantelamiento de todos los ámbitos que protegían los derechos colectivos y protegían los ámbitos comunes, empezando por el artículo 27 de la Constitución en 1992, y después con una serie de baterías de leyes que finalmente configuran por lo menos 150 leyes en lo que van de 2001 para acá, nada más, en donde esta batería de leyes
concretamente obstruye que la gente busque la justicia mediante los procedimientos jurídicos convencionales. Es decir, las leyes están diseñadas para frenar a la gente y abrirle una cancha a las transnacionales. Es decir, hay lo que, no voy a ahondar en eso, hay lo que se llama la Corte Interamericana desde 1996, y esto lo documentó Magda Gómez ya hace un rato, lo que llama esta Corte desvío de poder. En México existe la figura de desvío de poder, y este desvío de poder está incidiendo de una manera muy profunda en lo que está ocurriendo y está ayudando a desatar las condiciones tan terribles que hay en México, y está ayudando, digamos, a propiciar una guerra, llamémosle una guerra sucia, pero yo creo que hay muchas más cosas que se pueden decir de esta guerra, que en realidad es como una especie de mampara, de desvío de la atención. Así como hay un desvío de poder, también hay un desvío de la atención, y una manera de profundizar, digamos, las condiciones de opresión en todos lados y sacar el ejército a las calles, ¿no? Hay una invasión rampante de los territorios, de los pueblos indígenas, y de territorios campesinos y territorios, digamos, de gente en las ciudades que de pronto se ven invadidos en su espacio vital por una serie de cosas que no querían que estuvieran ahí. Esto es parte de esta devastación ambiental de la que estamos hablando. Entonces las condiciones son muy difíciles y no hay, durante mucho tiempo, mucha gente estuvo apelando a las cortes afuera, estuvo apelando a las cortes adentro, y no hay caminos para la gente, ¿no? Es como si de pronto se hubiera corrido la franja de la legalidad y entonces la gente empieza a ser criminalizada por defender las cosas que normalmente serían como los ámbitos más sentidos, más queridos, más profundos de la misma gente, ¿no? Y ahora son criminalizados porque además las leyes prevén que las cosas como las dice la gente no funcionan, sino que tienen que ser como están planteadas por el Estado mexicano, por lo menos desde el 2001, para dejarlo ahí, pero podríamos hacer un recuento en donde muy concretamente desde 1992 y desde la entrada del Tratado de Libre Comercio hay síntomas muy claros, y esas son de las cosas que el tribunal podrá develar a partir de los casos concretos que se presenten y de toda la sistematización que lleve esto en 2-3 años, pero que hace necesaria la intervención de un tribunal, de las características de un tribunal autogestionario, vamos a decir, totalmente independiente de ninguna institución en el mundo, de ningún aparato, digamos, estatal o internacional, que le permite de pronto, y yo creo que esa es de las cosas que hay que profundizar ahora, le permite tener una objetividad y al mismo tiempo una claridad, y al mismo tiempo zafarse de los modos también convencionales que tiene el derecho para formular las cosas, de tal modo que la gente realmente pueda reconocerse en un espacio junto con otros, enfrente de otros, y juntos mostrar sus querellas, sus agravios, y que haya, como dicen los mismos del Tribunal Permanente de los Pueblos, no necesariamente un juicio. Aquí sí es importante señalar que el tribunal no está para hacer juicios, sino más bien como para lograr concretar una sistematización, un diagnóstico acabado entre las muchas y muchos personas, gente, individuos que de alguna manera conforman el país, pero también los pueblos, porque el centro del tribunal son los pueblos, los derechos de los pueblos, algo que normalmente se nos olvida. Y una cosa, y con esto termino para este bloque, una cosa que es muy importante señalar es algo que ellos dicen: cuando los derechos individuales privan en un país, es muy difícil que se cumplan los derechos colectivos, dicen los del Tribunal Permanente de los Pueblos. Cuando hay muchos derechos colectivos que se propician, que se empujan, que se defienden, en ese momento es más fácil que se pueda empujar el cumplimiento de los derechos individuales. Y me parece que es correcto. Y entonces ese foco sobre los derechos de los pueblos, la Declaración de Argel, es sumamente interesante. En algún momento más adelante les puedo leer 2 o 3 artículos mínimos, porque está formulado en artículos muy breves, no en parrafadas enormes, ¿no?
La Declaración de Argel hace un énfasis sobre los derechos de los pueblos. Es decir, también al hablar de derechos de los pueblos se enfatiza sobre los ámbitos comunes. Está por ocurrir, es decir, está por comenzar en México el Tribunal Permanente de los Pueblos, un proceso de, vamos a decir, 2 o 3 años, ¿no? No es simplemente una vez que viene el tribunal y que hace una audiencia aquí y se va, sino que en realidad, como es el modo del Tribunal Permanente de los Pueblos, que ya de alguna manera esbozó la historia del Tribunal Andrés, el tribunal va a estar sesionando durante un tiempo en una de las tantas modalidades que tiene el tribunal, que es abordar problemas disímiles aparentemente, pero que tarde o temprano los pueblos, digamos los países en donde de pronto ha sesionado el tribunal, pueden armar una lógica de integralidad. Un antecedente muy concreto de esto es justamente el caso de Colombia. En Colombia hace unos años se sesionó el Tribunal Permanente de los Pueblos y se abrió lo que le llamaban el capítulo Colombia o el caso Colombia. Y este caso Colombia fue muy sonado porque, por supuesto, en las condiciones en donde vivía Colombia y sigue viviendo, era muy difícil para la gente que no estaba ni metida en el narcotráfico, ni en la corrupción gubernamental, ni en el paramilitarismo, ni en la guerrilla, poder tener espacios en donde vincularse y trabajar un diálogo profundo para poder entender las condiciones en las que estaban viviendo, ¿no? Entonces el tribunal logró eso,